Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en los estudios del canal 4 RD y a continuación vamos a hablar de políticas públicas, sobre todo las vinculadas al sector económico. Y para esto nos acompaña el viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Rodríguez. Licenciado, un placer, un gusto tenerlo aquí con nosotros y de inmediato le preguntamos qué es lo que hay que destacar en materia económica en los últimos 6 años. Bueno, mucho gusto estar en este programa importante de opinión pública. Hablar de la gestión del presidente Danilo Medina en estos 6 años implica decir cosas importantes en todas las variables que intervienen en el comportamiento de los agentes productivos de la sociedad. No solamente desde el punto de vista de la economía pública, sino también desde el punto de vista de los efectos que han tenido las acciones de políticas públicas del gobierno desde el punto de vista económico, en los agentes privados, en las familias, así como en la propia administración pública. Un elemento importante en este periodo de gobierno es el tema de las transparencias de las cifras, de las estadísticas. Hoy la República Dominicana es de los pocos países en el hemisferio que cuenta con un portal de transparencia fiscal, donde se puede acceder a examinar cuál ha sido el comportamiento de las principales variables de la finanza pública, esto es, cómo se han comportado los ingresos fiscales desde el punto de vista tributarios y no tributarios, así como la evolución del gasto público y particularmente el tema de la deuda y de los indicadores de deuda pública. Por igual, el gobierno del presidente Danilo Medina, aparte de la transparencia, ha ejercido un conjunto de acciones que han garantizado el fortalecimiento, la permanencia de la estabilidad macroeconómica, que es el principal activo que debe exhibir un gobierno en ejecutoria, porque cuando hay estabilidad macroeconómica hay gobernanza. Cuando hay gobernanza hay satisfacción de las necesidades que demanda la población y cuando hay eso, indudablemente hay paz y seguridad ciudadana. La estabilidad macroeconómica no solamente es estabilidad de precio, la estabilidad macroeconómica implica estabilidad en el tipo de cambio, es decir, en las tasas de cambio, estabilidad en los tipos de interés, estabilidad en el salario, estabilidad fiscal. Ciertamente, este es un punto fundamental en la gestión del presidente Danilo Medina, la consolidación fiscal, el fortalecimiento de la finanza pública. Recordemos que en el 2012 la economía pública se manejó con un déficit de alrededor de 6.5% como proporción del Producto Interno Bruto y solamente en un año, esto es en el 2013, ese déficit el presidente Medina lo desmontó a 3.2, incluyendo el déficit del Banco Central. El gobierno se manejó con un déficit de 2.8 en el 2013, luego lo bajó a un 2.7 en el 2014, a un 2.3 en el 2015 y el año 2016 lo mantuvo similar al 2015. El año 2017 subió un poco, subió a 2.9 por debajo de 3%, producto esencialmente de gastos extraordinarios a que se enfrentó el gobierno como consecuencia de los cambios bruscos en la naturaleza. Esto es por las lluvias, por los efectos de los huracanes, etcétera. Si no hubiese sido por esos gastos extraordinarios en que el gobierno incurrió a finales del año 2017 y hasta principios de este año 2018, el déficit en el 2017 hubiera sido igual que en el 2016 e igual que en el 2015. Esa situación de consolidación en la finanza pública se apuntala en este año 2018, pues las últimas cifras de que disponemos, es decir, cortadas al primer semestre del año, indican que hay un déficit de unos 11.200 millones de pesos de una proyección que se ha hecho en el presupuesto de 88.000 millones, lo que significa que si hacemos una proyección inercial, al concluir el cierre del 2018, el déficit estará por debajo de 40.000 millones. Pero un elemento importante dentro de esa consolidación fiscal es
el comportamiento del déficit primario. Esto es, restándole a los gastos del gobierno el pago de los intereses. Hasta el año 2014 se había manejado la finanza pública con un déficit casi del 2% negativo del Producto Interno Bruto. En el año 2017 este indicador, es decir, el resultado primario, terminó con menos de un 0.6% y hoy, de acuerdo a los resultados que tenemos, incluyendo un gasto irregular que es el de los intereses de la recapitalización del Banco Central, el déficit primario se mantiene positivo, el superávit primario se mantiene positivo en más de 50.000 millones de pesos, lo que augura que al cierre del 2018 la deuda pública como proporción del PIB o se va a mantener igual que en el 2017, es decir, en un 38.8%, o bajará algunas fracciones de ese porcentaje. En términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, la economía desde el año 2013 hasta el año 2016 ha venido siendo, después de la economía panameña, la economía récord. Ha sostenido una tasa promedio de crecimiento del orden del 5.5% real. Esto significa que cuando la economía latinoamericana ha mostrado señales de desaceleración y de crecimiento negativo, nosotros hemos exhibido un comportamiento robusto. En algunos años hemos tenido un crecimiento de más de un 6%, como fue en el año 2014, y las proyecciones, de acuerdo al comportamiento en este primer semestre que registra el Banco Central, es de que la economía dominicana terminará creciendo en cerca de un 6%. Eso ha sido consecuencia del robusto comportamiento de los sectores que conforman el Producto Interno Bruto sectorial. Nos referimos al sector de turismo, al sector de intermediación financiera, al sector de manufactura, al sector agropecuario y al sector de construcción, que en la gestión del presidente Medina han sido puntales fundamentales, no solamente para mantener ese crecimiento económico, esa estabilidad macroeconómica, sino para la generación de cientos de miles de empleos en el sector formal, empleo de calidad. Eso, combinado con la política de gestión social del gasto público, ha sido un elemento clave en que hoy exhibamos una sociedad que crece y que distribuye ingresos, que crece y que reparte ingresos. Y eso tiene una expresión muy definida en la caída de la pobreza multidimensional que en la gestión del presidente Medina ha caído en alrededor de 10 puntos porcentuales. Eso lo auspician las informaciones que lleva la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Banco Mundial en sus publicaciones estadísticas. En cuanto al tema de la deuda pública, que es algo que está implícito en el tema fiscal, podemos decir que no podemos analizar la deuda solamente desde el punto de vista del monto que ella registra, sino del portafolio de la deuda, así como del tiempo de madurez de la deuda. ¿Qué ha resultado en la gestión del presidente Danilo Medina? Que el tiempo de deuda ha aumentado en promedio de unos 5.8 años en el 2013 a 7.3 años en el 2018. Por igual, la proporción del portafolio de deuda desde el punto de vista del tipo de interés ha pasado de un 79% de deuda a tasa fija a un 86% en el 2018, lo que significa que usted teniendo el componente de deuda dependiendo de tasa fija de interés en un 86%, usted está protegido ante cambios bruscos en los mercados financieros internacionales. Por igual, podemos ver la composición de la deuda por moneda. En el año 2014, el 73% de toda la deuda estaba en monedas extranjeras, es decir, en dólares, en euros y otra divisa. Hoy, la proporción de la deuda en moneda extranjera es un 67%, es decir, ha disminuido en alrededor de 5 puntos porcentuales. Y el otro elemento dentro de la composición de la deuda es la participación de la deuda externa con relación al total de deuda.
hoy tenemos una proporción de deuda pública más, que ha crecido más en deuda interna que en deuda externa. La deuda externa es un 25% del total de deuda y el resto es deuda interna. Y eso es bueno porque significa que es una deuda que es fácil manejable porque es en moneda dominicana. Si vemos el comportamiento de este indicador con relación a los demás países de América Latina, nosotros estamos por debajo del promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano al cierre del año 2017 fue un 44% como proporción del PIB y la República Dominicana exhibió una deuda de menos de un 40%. Es decir que, sintetizando, la gestión del presidente Danilo Medina desde el punto de vista económico ha sido exitosa. Viceministro, usted mencionó con relación a una valoración de la CEPAL y del FMI de la reducción de la pobreza en República Dominicana. Pero ¿qué dicen los organismos internacionales como el FMI, la CEPAL y las calificadoras de riesgo sobre el comportamiento de la economía dominicana y sobre todo también los inversionistas extranjeros? ¿Qué dicen del comportamiento económico de República Dominicana? Bueno, los inversionistas extranjeros expresan su opinión comprando bonos cuando la República Dominicana ha ido a esos mercados. La República Dominicana ha llevado en ocasiones 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares y la demanda ha sido por más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa que la República Dominicana pueda colocar dinero con relativa facilidad y comodidad en los mercados financieros internacionales? Que tiene un rating desde el punto de vista del riesgo país aceptable y muy bueno para las agencias de compra de estos tipos de instrumentos financieros. En cuanto a lo que el Fondo Monetario Internacional dice sobre la economía dominicana, eso lo puede ver usted en su página con relación al artículo 4. Dice que la economía dominicana hoy en día se encuentra en crecimiento por encima del crecimiento potencial del Producto Interno Bruto. Dice que las finanzas públicas han sido robustas durante la gestión del presidente Danilo Medina. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional se preocupa por el comportamiento de la deuda del Banco Central. Sin embargo, el mismo Fondo Monetario Internacional celebra que el nivel de reservas internacionales de esta entidad emisora es bastante alta, alrededor de 4.2 meses de importaciones, como para garantizar el cumplimiento por parte del Banco Central de los certificados financieros de participación. Por lo demás, las otras instituciones, como usted dijo, el Banco Mundial y la CEPAL, en el tema de la pobreza, el Banco Mundial alaba en su última publicación sobre el país, el informe país, que está circulando en el portal de esta institución, uno de los elementos que exhibe como logro de la gestión del presidente Medina es precisamente esa drástica reducción de la pobreza. Y la CEPAL, pues, es la que publica el comportamiento de los indicadores fiscales y la República Dominicana exhibe indicadores fiscales desde el punto de vista de deuda pública como proporción de PIB por debajo del promedio. Bien, viceministro, además de esto, ¿cómo repercute estos datos, esta política económica en el bienestar de la gente? Además de la reducción harto conocida del 10% de la pobreza en República Dominicana, ¿cuáles son los sectores que más han sentido el impacto de ese crecimiento económico, de esa reducción de la pobreza y de esa inversión social también? Bueno, la reducción de la pobreza ya de por sí es la principal expresión del bienestar de una economía. Pero usted puede ver el comportamiento de los empleos en el sector formal durante estos 6 años y se han creado alrededor en estos 6 años de unos 535,000 empleos. Eso implica una distribución del ingreso bastante equitativa para los sectores de más vulnerabilidad económica. Los sectores que más han contribuido con aliviar las condiciones de vida de la economía nacional son el sector de turismo, que genera mucho empleo, la misma manufactura, el sector de zona franca, el sector de construcciones, que las construcciones han venido en estos 6 años
exhibiendo un comportamiento promedio de alrededor de un 8%, como lo indican las cifras del Banco Central, así como el sector de comercio. Podemos afirmar entonces que en términos económicos República Dominicana crece y se democratiza. Viceministro, agradecemos su participación en este espacio y usted continúe con la programación del Canal 4.